Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de El Alegato. Hoy vamos a platicar sobre las medidas de protección. Estas están establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se establece que el Ministerio Público va a tener la facultad y la responsabilidad estrictamente de la imposición de estas medidas de protección. Él va a imponer las medidas de protección que sean idóneas y pertinentes en el caso en concreto. Y estas medidas de protección se imponen cuando el imputado represente un riesgo para la víctima o para el ofendido. Claro que la imposición de las medidas de protección debe de estar fundada y motivada, ¿sale? Y estas están establecidas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este código nos proporciona un catálogo de 10 medidas de protección, 10 diferentes medidas de protección que se podrán imponer una o varias en conjunto, de acuerdo a lo que el Ministerio Público estime pertinente. Vamos a darle un vistazo a este catálogo. Dijimos que es en el artículo 137, capítulo primero, medidas de protección y providencias precautorias. Artículo 137, medidas de protección. Y tenemos en la fracción primera la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima. En la fracción segunda, limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima o del ofendido. En la tercera, la separación inmediata del domicilio. Cuarta, la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable. Aquí, qué bueno que tocamos esta fracción. Les puedo dar un ejemplo de esta fracción. Podría ser cuando una mujer denuncia violencia familiar y el esposo no le quiere regresar sus pertenencias de uso personal como ropa, accesorios, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el Ministerio Público impone esta medida de protección y se le tiene que regresar sus pertenencias a la víctima. Entonces, esta sería una medida de protección que claro que se puede aplicar, por ejemplo, en ese caso en concreto. Hace rato yo les comentaba que las medidas de protección se imponen de acuerdo al caso en concreto, de acuerdo a la necesidad de la víctima, ¿vale? En la fracción quinta tenemos la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima. En la fracción 6, vigilancia en el domicilio de la víctima. Fracción 7, protección policial a la víctima. Fracción 8, auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales. Fracción 9, el traslado de la víctima o del ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes. Y por último, en la fracción 10 tenemos el reingreso de la víctima o ofendido a su domicilio siempre y cuando se salvaguarde su seguridad. Estas son las diferentes medidas de protección que se pueden imponer. Y ya dijimos, se puede imponer una o varias, ¿sale? Podemos imponer, no sé, la fracción 1 y la 2 y la fracción cuarta, ¿no? Por decir. Cuando el Ministerio Público imponga la fracción primera, la fracción segunda y la fracción tercera, que son las de prohibición de acercarse, comunicarse con la víctima, de limitarse a asistir a los lugares que la víctima frecuenta, en esos casos se deberá celebrar una audiencia ante el juez de control para que el órgano jurisdiccional las cancele o las ratifique. También las podría modificar, pero cuando las modifique
tendría que hacer a través de la imposición de una medida cautelar. Y en caso de que el imputado incumpla las medidas de protección, el Ministerio Público tiene la facultad de poder interponer una medida de apremio de las que se establecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando se trate de delitos por razón de género, se aplicará de manera supletoria la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y bueno, cuando se tiene que celebrar a la audiencia ante el juez de control, es muy sencillo, solo se le notifica al imputado que se debe presentar a una audiencia de medidas de protección. Así le llega la notificación, el citatorio. Se presenta el imputado con su defensor y el Ministerio Público ante el juez de control, y el juez de control ya las cancela, las ratifica o las modifica. Espero que les agrade esta cápsula y los espero en la siguiente. Cuídense mucho.